la imitación de esos gestos trampistas en nuestros países va a significar más violencia, más pobreza, más autoritarismo, más que en Estados Unidos. ¿Se entiende? Porque acá todo es cuando un país es lo que pasó con Menem también. Son países más frágiles. Cuando vos tomás esas recetas o ese modelo y lo aplicás a un país con nuestra característica, lo que te sale todavía es un peor pan de eso, ¿me entendés? El producto es todavía peor. Bueno, Fede Vázquez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien. Es raro que vos le digas bienvenido de nuevo porque lo viste todas estas vacaciones. Y sí. Ya lo vengo viendo. Lo vengo viendo. Al señor Vázquez. No tuvimos descanso. ¿Eh? Vos de mí y yo de vos. De nosotros no descansamos. El otro día me dijeron que hay que fondo, vacacionar de de todos los roles, me dijeron. Sí. Bueno, cierto. En tu casa habría que Yo descansar tendría que descansar de Fede, de ser la mujer de Fede. de ser la mamá de Rita, de ser la conductora de Segurola, de ser escritora. Igual un poco descansamos porque Sí, no es que hablamos muchísimo entre nosotros. ¿No? Mirá, mucho libro, me imagino. Hemos leído, sí. ¿Cómo Tuvo me gusta, bastante silencio, te voy a Sí. decir. Mi amigo. Bueno, es que Hay que descansar también. así son las vacaciones, deberían ser en silencio. Sí, de hecho, la somos idea casi de un voto de retiro silencio. en un... Sí. Che, pero usted a veces, perdón, ¿Qué? los escucho hablar y por supuesto me da mucha envidia, digo silencio, tranquilidad. Digo, yo en mi casa hay 5 minutos de silencio y enseguida aparece alguien diciendo, vamos a jugar a no sé qué porque quiero, me quema la cabeza. nosotros tenemos Bueno, una sí. niña Sí. que es bastante tranquila además. Claro. Esa también lo leía aprovechamos. lo que No, Chung Han viene opinando de... No leí hoy. No, estuvo leyendo todas las repercusiones del saludo de Nazi de Elon Musk. No, porque todavía no sabe leer. Está muy roto el sonido, perdón que diga esto, pero ¿saben del otro lado que está roto el sonido acá? ¿De todos nosotros? No. Bueno, eso. ¿Usted le está pasando lo mismo? ¿Yo? No, en Para ese mí no, se en acostumbraron ese- los chicos. No, en ese pasa, me parece, en ese auricular. ¿Pasa Sí, acá a mí me donde estoy pasa. yo sentado? En este auricular, me parece. ¿Ah, sí? Sí. No, Pero- está pero- roto. Pero es la Yo lo base, tengo es muy la base, bajo. no es el auricular, es la base. Yo cambié de auricular. El mío también está roto igual, ¿eh? Ponelo acá, ponelo acá. Yo lo tengo como muy bajito el auricular porque me Ahí parecía está, que estaba buenísimo. fuerte, pero es que Creo que ahí te va a Bueno, andar después de la mejor. Ahí columna está lo mejor. arreglamos. Ahí está mejor, mejor. ¿no? Ahí está mejor. Bien. ¿Cómo están? Bien, lo primero que quiero decir es que la gente que consume y le gusta este tipo de contenidos vienen y se hacen socios. Súmate a nuestra comunidad, por favor. Ahí hay un QR. ¿No está el QR? Ahí está. Y se hacen socios de la comunidad Futurock. Che, estuvimos en Uruguay y cantidad de gente, ¿no? Y eso que estuvimos en un lugar pequeño y no muy poblado. Cantidad de argentines, decís. ¿No? Ah, de gente. Charrúas. Ah, Charrúas, fans de la radio, oyentes, socios y, ¿no? Recibo Sí. mucho cariño de allá. Rita. Julia recibió muestras de amor. Para mí la más ¿Qué? impactante fue, un día vamos, no usábamos mucho el auto porque estábamos en una casa muy cerquita de la playa. Vamos al auto y estaba escrito, ¿viste? Cuando está el auto sucio y te escribe Lavame con el dedo? sucio. El lavame sucio. Pero no decía lavame sucio, decía te amamos, Julia. ay, qué buen. Sí, Anónimo buena además, forma. no sabemos un quién anónimo, fue. un Julita te Es amamos. como 2 gotitas de Stoker, pero igual banco. No, está muy re bien. Sí. La verdad que podrían ser mensajes exactamente lo contrario. Claro. Así que uno prefiere recibir amor. Bien, ¿de qué es la columna, Fede? Bueno, vamos a hablar, yo diría así el título. Porque bueno, estamos a partir del 20 de enero de que asumió Trump y todo, hubo una acelere, ¿no? De lecturas políticas. Sí, sí. A Milei se le soltó la cadena de vuelta en Davos y todo eso. Se le soltó la cadena, me encanta. Yo creo que no se puede entender a Milei si no hacemos un diagnóstico, aunque sea mínimamente razonable, de Trump. Y yo veo hace tiempo, lo hemos discutido varias veces el año pasado acá también, que en Argentina en particular se hace una pésima lectura de Trump, una insólita mala lectura de Trump, que desencadena después obviamente una mala lectura de Milei. No se puede una cosa. Voy a hacer algo muy clásico, Sí. que para mí sigue siendo fundamental. Esto lo hacían en general los partidos políticos, los dirigentes cuando eran dirigentes formados, que hacían, si querían entender, si querían decirle a la gente lo que había que hacer, hacían este razonamiento de hacer una descripción de la situación internacional en primer lugar, o sea, dándole un peso mayor a la lectura nacional, porque lo determina en un país como Argentina. Después
un análisis de la política local y por consiguiente un llamado a hacer tal o cual cosa. Esto a veces se invierte. Sí. Últimamente, porque la gente está pensando de cualquier manera. Insisto, no creo que se pueda hacer una buena lectura de Milei si no tenés una lectura correcta de Trump. En el caso además de ellos es muy evidente porque hay un lazo de amistad y de absoluta No, devoción. de amistad no. Bueno, de hay una devoción. comandancia. Está bien. No, pero es que esto también es parte de lo que hay que empezar a decir así y no de otra manera. No son amigos, no es que se quieren, Milei no es que... No son pares. No son pares en lo más mínimo. Hay uno que conduce al otro. Sí. Así, directo, y así es la política. Si no lo entendemos así, ya empieza a haber una serie de problemas. Entonces, ¿qué es Trump? A partir de su... Ya lo dijo en campaña, pero a partir de estos primeros días como presidente, queda cada vez más claro que por ahora los Estados Unidos decidieron combatir geopolíticamente a China con Trump, ¿no? Esto es una primera forma fácil de entender o de diagnosticar por qué ocurrió lo que ocurre. ¿Por qué? Porque Trump volvió, fue presidente, se fue no muy bien, tuvo una serie de incidentes y después de 4 años vuelve a la presidencia, ¿no? Entonces uno puede decir que la sociedad norteamericana, junto con sus élites y demás, decidieron enfrentar el peligro chino, que es concreto y real, con Trump, con trumpismo. Eso es lo primero que habría que decir para no confundirse tanto. ¿Qué significa que enfrenta a China? Significa que estamos en un mundo donde hay un conflicto geopolítico de 2 naciones, 2 países con una forma de organización interna completamente distintos. Es más, habría que empezar a decir también, y esto empieza a decir algo que no es compartido por mucha gente en Argentina, ni siquiera por dirigentes del peronismo en general. En China gobierna el Partido Comunista, es un sistema no capitalista. Quiere decir, a mí me asombra mucho cuando se dice que el capitalismo, por ejemplo, puede asumir fisonomías totalmente distintas, ser tener estado de bienestar o ser totalmente ultraliberal, puede ser imperialista o no serlo, y el socialismo solamente es lo que conocimos con la Unión Soviética, no sé por qué. Para los chinos es un sistema socialista, gobierna efectivamente un partido comunista, no gobierna una clase social, una burguesía autonomizada, no, gobierna la política. Por supuesto con características que podemos discutir, no importa ahora. Pero es otra cosa. Invito a los que quieran, hay un montón de debates importantes respecto a las características económicas, qué tipo de socialismo es o lo que sea. Pero es otra cosa. Y los Estados Unidos están viendo, para mí con bastante lógica, que tiene un desafío hegemónico. Hoy mismo cayeron las acciones, ¿vieron lo que está pasando en la bolsa? No, contanos. Cayeron terriblemente las acciones de las empresas más importantes vinculadas a lo tecnológico, porque los chinos lanzaron un chat GPT mejor. Ah, sí. Y se volvió todo Nvidia, todas esas empresas monstruos están cayendo el 20%, es un desastre. Quiere decir, estás en un nivel de enfrentamiento concreto y real. Algunos para poner un paralelismo, lo comparan con lo que fue la carrera espacial en su momento en los años 50, que empezó, donde al principio, Unidos, ¿no? Claro, donde la Unión Soviética, de hecho, había logrado avance. Puso el primer ser vivo en órbita, el primer ser humano en el espacio. Era parte de la Guerra Fría, ¿no? Todo eso. Bueno, claro, 50, después Estados Unidos le termina ganando esa guerra, pero existió la expresión de un enfrentamiento ideológico que tuvimos en el siglo XX, tuvo expresiones después en batallas concretas económicas, tecnológicas y demás. Estamos viendo capítulos de eso entre China y Estados Unidos. Digo, entonces, ¿Trump qué es? El trumpismo, que es la forma que eligieron, lamentablemente, para enfrentar a China, por lo menos en esta etapa. Es un enfrentamiento donde, además, parecen haber decidido darlo desde un lugar, desde una mirada autoritaria, que tampoco es una novedad. Cuando Estados Unidos empezó a enfrentar a la Unión Soviética en los años, sobre todo después después de la Segunda Guerra Mundial, la decisión después de su alianza frente al nazismo con la Unión Soviética, pero me estoy escuchando mal de vuelta, sí, algo nos toca. Está raro, ¿no? Sí.
¿Qué pasa? Ahí estamos. Sí. También enfrentó con autoritarismo. Esto Fito lo va a ¿Qué por el macartismo? Bueno. No es que la enfrentó con democracia. Eso vino después. Eso fue Carter 20 años después. La primera reacción fue decir, che, estamos en una guerra a todo o nada con estos. Vamos a restringir las libertades. No puede ser comunista en Estados Unidos. No puede haber partidos socialistas o comunistas legales en Estados Unidos. No puedes apoyar ni siquiera a grupos de afuera de Estados Unidos que nosotros lo veamos como que colisionen con la seguridad nacional. No es nuevo esto. Entonces, con la teoría de buenos y malos. Sí, bueno, por supuesto. Pero quiere decir, además, no siempre Estados Unidos lo combatió cuando vio peligrar su hegemonía. No siempre lo hizo a partir de la democracia ni las libertades, sino todo lo contrario. Con el argumento de que necesitas a alguien fuerte, fortaleza, decisión. Sí, y después eso lo hizo hacia adentro de Estados Unidos en los años 50 y a partir de los años 60 y 70 muy decididamente hacia afuera. Por eso nosotros vivimos una serie de dictaduras militares. Fueron en realidad simplemente Estados Unidos diciendo, no, acá ustedes no pueden andar discutiendo si quieren estar de un lado o del otro, tienen que estar de este lado. Si tenemos que apoyar dictaduras para que eso suceda, lo vamos a hacer, y lo hicieron. Y esto es la realidad del siglo XX, fue lo que ocurrió. Estamos viviendo un proceso en el sentido similar, ¿sí? La novedad es que en esa época, ese siglo XX, mediados del siglo XX, que era el 50, 60, 70, en Estados Unidos, lo hicieron con autoritarismo político relativamente, con dosis de autoritarismo, pero con bienestar social. Claro. Esta vez lo están haciendo, pareciera, con autoritarismo político y sin bienestar social. Con menos estado de bienestar. Veremos cómo es la película. Pero digamos, no me perdería mucho en entender que hay una disputa hegemónica. Estados Unidos está eligiendo por ahora enfrentarlo con estas armas y no con otras. Y nosotros estamos viendo el rebote de todo eso. Entonces, ¿qué es Milei? Bueno, perdón, y termino de graficar esto, lo del trumpismo, ¿no? Por eso te aparece también Elon Musk, ¿no? Como una figura hoy casi parece tan importante como la de Trump. La idea del gran empresario, del tipo del innovador, porque ellos tienen que mostrar una idea de futuro también. No puede ser todo arcaísmo, todo volver para atrás. Esa idea de futuro la ponen, ¿no? en gente como Musk. Que habría mucho para decir si efectivamente es alguien que está innovando un montón cuando lo que hace son autos, que es una tecnología vieja. Está bien, autos eléctricos, lo que quiera, los chinos también lo hacen, digo, tampoco es una novedad. La cuestión espacial, a mí se me escapa no tengo capacidad para discutir las habilidades respecto a eso, el nivel de innovación, pero tampoco es algo novedoso por ahora. No es que logró algo de decir, mira, el tipo inventó esto, ¿no? Sí, no es algo de la magnitud de la carrera espacial que sea otra cosa. Sí, con esa magnitud, la promesa que viera Marte, qué sé yo, no sé. Salen menos los cohetes ahora que antes, bueno, no sé. Cuestión de precio, de innovación en ese sentido, puede ser. No. Y después compró Twitter, qué sé yo, ¿viste? Cuando le sacás el escáner. Bien, pero bueno, es la imagen del empresario que va para adelante y va a cambiar la vida de las personas. A lo que voy con esto es, me parece que los Estados Unidos resumidamente se puede entender con estas pocas elementos, por lo menos en una primera lectura, y entender entonces que lo que estamos viendo nosotros es, tenemos un gobierno que decidió acoplarse completamente en ese camino. Insisto, no perdería de vista que ese camino implica un enfrentamiento geopolítico muy duro, que va a ser cada vez más duro con China. Y eso nosotros vamos a empezar a ver también las consecuencias de meternos en una guerra así. ¿Sí? Fede, una pregunta. Vos decías, bueno, acá se están haciendo unas lecturas muy equivocadas sobre Trump. ¿A qué te referís? Bueno, lo obvio que uno diría en principio es, dado si esto es así, si coincidimos en esa lectura, habría que volver a algo muy básico del peronismo, que es la tercera posición. Si vos tenés dos gigantes que están peleando, Perón dijo en la década del 40, che, bueno, frente a estos dos imperios, nosotros vamos a tratar de mantener nuestra autonomía, de buscar nuestro propio desarrollo.
podemos comerciar o tener afinidades de acuerdo a qué cosa con uno con otro, ¿no? Digo, el peronismo era democrático, digo, no creía en el partido único, no creía en la revolución, digo, se parecía en ese sentido a Occidente, creía en la planificación, creía en el bienestar social, creía en que el capitalismo generaba desigualdad, ¿no? Cosas que eran más cercanas, ¿no? a lo que pensaba la izquierda mundial. Bueno, iba eligiendo un camino propio, la tercera posición. Me cuesta mucho entender un peronismo que diga, ahora no, hay que hacer lo que hace Trump. ¿Pero hay un peronismo que está diciendo eso? Por el nacionalismo de Trump, supuestamente. Sí, hay muchos que están diciendo eso. Bueno, está bien, explícamelo. ¿Cómo que te expliqué? No, yo no, que hay peronistas de peso que hacen esa lectura. Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Porque hay mucha confusión todavía. Entonces yo no veo, al revés. No veo ningún dirigente peronista diciendo esto que estoy diciendo yo, que para mí es demasiado obvio. Trump significa esto, nosotros tenemos que empezar a pegarle a Milei, porque está haciendo seguidismo de Trump, y un gobierno, y la tradición peronista indica que hay que hacer una tercera posición cuando hay dos gigantes pegándose. Si fuera otra la realidad, si no tuvieras esta nueva Guerra Fría, bueno, podrías pensar otras cosas. Ahora es demasiado parecido al esquema como para, desde el peronismo, decir otra cosa que esto que estoy diciendo, que es lo más básico del mundo. ¿Sí? No lo estoy viendo. Y lo otro que esa otra confusión que aparece, que tiene que ver con el supuesto proteccionismo de Trump, que esta es la otra cosa que sí veo muchos periodistas diciendo esto. Bueno, Trump tiene cosas que nos alejan, pero en términos económicos, ahora lo circunscriben a lo económico, es muy parecido. Y de vuelta, si vos... Pero es proteccionista de Estados Unidos. Bueno, exacto. Pero además, ¿sabes qué? Vos vivís en Argentina. Claro. Pero ese proteccionismo de Trump no está en función de un desarrollo local, porque Estados Unidos ya es un país desarrollado. Los proteccionismos a la Argentina o de los países periféricos son porque necesitan desarrollar industrias que no tienen, necesitan cambiar la matriz productiva. Estados Unidos no está buscando eso. El proteccionismo de Estados Unidos, que no es ninguna novedad, lo tuvo en muchísimos momentos, sí, es en función de lo que dije antes, de una guerra geopolítica. Eso es un tipo de proteccionismo económico que lo que está es disputando, es una herramienta para disputar geopolíticamente. Por supuesto, Argentina no tiene nada que ver con eso. No está disputando nada Argentina geopolíticamente. Es un país que a lo sumo está intentando darle de comer a la gente, tener un desarrollo industrial, ¿no? Estamos tratando de ser un país. Entonces me parece que esa es la segunda confusión. Se entiende el proteccionismo de Trump como si fuera una especie de receta que sirve, que es parecido, ¿no? Proteger esa industria, no como si eso fuera un on-off, cuando es bastante distinto si ese proteccionismo está en función de una cuestión geopolítica más grande, sí, ¿no? O está en función de lograr un desarrollo que no tenés, que es la situación nuestra. Entonces en todo caso son proteccionismos que tienen nada que ver. Sus objetivos no son distintos, sus formatos son distintos. El proteccionismo de Trump es la amenaza, es como decir, sí, es lo que está aplicando ahora, que lo vemos con distintos países, ¿no? Dice, como él quiere conseguir cosas geopolíticas, Groenlandia, quedarse con Canadá o con México, lo que sea, él dice, bueno, si no te gusta, te pongo sanciones. Argentina nunca hace eso, pero no puede hacer eso. No tiene nada que ver. Pero además por eso lo que te digo es el proteccionismo, en todo caso, exacto, de Estados Unidos, sí, para adentro, que tiene que ver con el tuyo. Bueno, no, ¿por qué no tiene que ver? Por esto que decía antes. De hecho, hasta puede ser hasta contraproducente. ¿Qué cosa? No, digo que puede ser contradictorio con los propios intereses nacionales el proteccionismo de otro país. Para los de Argentina, sí, desde ya. Y sí. Totalmente. Pero por eso te digo que trasladar eso, como es proteccionista, nosotros también deberíamos serlo. Entonces somos lo mismo. No. Pero después está Trump opinando sobre América Latina, cuando firmaba las órdenes ejecutivas, que donde dice, nosotros no necesitamos de ellos, eso necesitan de nosotros. Bueno, pues es una relación de dominación. Yo lo que digo es, volvamos a lo básico, para no confundirnos tanto. Entonces vos tenés un enfrentamiento geopolítico. Frente a eso, Argentina, peronistas, y no solo peronistas, también hay que decir, ante esas situaciones, desarrollaron la idea de, bueno, la autonomía, tercera posición, ni con uno ni con otro, ¿no? Bueno, me parece que es bastante de manual en ese sentido. Y después, como vos decías, la cuestión del proteccionismo, si le rascas un poco, te das cuenta que abajo de eso lo que hay
es una forma más de imperialismo, si querés, o de lucha hegemónica, más que una cuestión de receta económica para solucionar un problema local, que no es eso lo que le está pasando a Estados Unidos, y sí es lo que nos pasa a nosotros. Finalmente, dado esa situación, entonces, ¿qué es Milei? Ahí sí pues decimos, ¿qué es Milei? Bueno, Milei es alguien que decidió encadenarse al destino de Trump y de Estados Unidos. Ya eso ameritaría una posición política contraria más o menos lógica, de un lugar nacional, de un lugar propio. Y además, y esto para mí es un tema importante, como lo está haciendo de un país subdesarrollado, con problemas graves, que además no es un país que defina en términos internacionales lo que ocurre, las formas son todavía más brutales. O sea, además de que Milei tiene características personales muy particulares, pero olvídate eso un segundo, cualquiera que quiera hacer eso, por eso se parece al final con Bolsonaro, con cualquier otra expresión de un país no potencia, la imitación de esos gestos trumpistas en nuestros países va a significar más violencia, más pobreza, más autoritarismo, más que en Estados Unidos. ¿Se entiende? Porque acá todo es cuando un país es lo que pasó con Menem también. Son países más frágiles. Cuando vos tomás esas recetas o ese modelo y lo aplicás a un país con nuestra característica, lo que te sale todavía es un peor pan de eso, ¿me entendés? El producto es todavía peor. El enfrentamiento va a ser también peor. Y me parece que lo último diría, que me parece que le da un tono también, para mí, que hay que sacar la cuestión de una preocupación extrema o de un derrotismo extremo, es que por eso mismo también esos eslabones débiles, como se llamaba en un momento, son más débiles. No estábamos frente a un emperador romano, estábamos frente a Milei, que tiene graves problemas personales para hacerse entender, graves problemas personales para no parecer un desquiciado todos los días, y su plan es esto, que es bastante endeble, ¿no? Digo, en un contexto geopolítico muy complicado, está atado a la suerte a la de Trump y a las voluntades de ciertos poderosos en Argentina, que también son muy cambiantes, ¿no? Digo, cuando vemos lo que pasó con el campo, cuando vemos lo que pasa con lo financiero, digo, está todo atado muy con el hambre. Entonces, pero bueno, mi invitación es a ver si podemos hacer esa lectura más de lo grande, de lo internacional a lo local, ¿no? Para no confundirnos tanto y para poder tener una lectura más simple también, que nos permita también actuar políticamente, porque si hacemos una lectura muy enroscada, al final terminamos discutiendo, no sé, otra cuestión. Los sexos de Los Ángeles, ¿no? Claro. Gracias, Fede Vázquez, brillante, muchas gracias. Gracias.